internacionales netas del país de manera cuatrimestral. ¿Sí? Segundo. Hola, ahora sí. Es en ese sentido que el día de hoy estamos realizando el informe sobre las reservas internacionales de la gestión 2024, y para lo cual consideramos los siguientes aspectos a ser señalados. Primero, vamos a hacer una referencia al marco normativo legal que cumple efectuar en materia de lo que son las reservas internacionales del país. Posteriormente vamos a hacer referencia sobre lo que es el nivel de las reservas con las cuales hemos terminado la gestión pasada. Haremos énfasis posteriormente en lo que es la compra de oro de producción nacional para el fortalecimiento de las reservas en el marco de la Ley 1503, y finalmente terminaremos realizando algunas consideraciones finales. En ese sentido, en el marco de lo que es el artículo 43 de la Ley 1670, el Directorio del Banco Central de Bolivia ha determinado la publicación cuatrimestral de las reservas internacionales, de la información de las reservas internacionales, en línea a lo que establece la Ley 1503, que en su artículo 9 señala que de manera cuatrimestral el BCB informará sobre las operaciones con reservas en oro a la Asamblea Legislativa Plurinacional. En este sentido, se ha hecho la presentación correspondiente, por lo cual me permito ahora hacer una explicación del informe señalado. Una primera consideración, creo, muy importante, tiene que ver con el nivel de las reservas internacionales con las cuales ha terminado la gestión 2024 nuestra economía. En este ámbito, nosotros podemos señalar que durante la gestión pasada hemos incrementado las reservas internacionales netas en 267 millones de dólares. Este incremento se hace en comparación al dato que dimos a principios del año pasado, ¿no es cierto?, en el cual señalábamos que el nivel de las reservas internacionales de la gestión 2023 era de 1.709 millones. A diciembre de 2024 hemos cerrado en 1.976 millones. Esta diferencia muestra precisamente el incremento de 267 millones de dólares que acabo de mencionar. Adicionalmente, como ustedes pueden advertir en el gráfico que se presenta, han sido 3 cuatrimestres en los cuales se advierte de forma permanente un incremento, una tendencia positiva en el nivel de las reservas internacionales. Al primer cuatrimestre de la gestión anterior habíamos cerrado en 1.796 millones de dólares. Agosto, al segundo cuatrimestre, hemos cerrado en 1.905 millones, y a diciembre de la gestión anterior cerramos con 1.976. ¿Cuál ha sido el desempeño de las principales fuentes y usos de las reservas internacionales durante la gestión anterior? En primer lugar, en lo que concierne al ingreso de divisas, por supuesto que tenemos que señalar al nivel de las exportaciones de nuestra principal empresa pública, que es YPFB, el cual generó 1.879 millones de dólares. Las exportaciones de Vinto y Comibol sumaron 393 millones de dólares. El desembolso efectivo de deuda externa, permítanme hacer alguna aclaración. Hay deuda, ¿no es cierto?, que por sus características no necesariamente es deuda en términos efectivos, sino que tienen un tratamiento netamente, digamos, contable, voy a decir,
por sus características, ¿no es cierto?, particulares que tiene algunos créditos. En este sentido, el desembolso efectivo de deuda externa fue de 529 millones de dólares. Adicionalmente a esta generación de fuentes de las reservas internacionales, el Banco Central de Bolivia ha desarrollado diferentes políticas que han permitido generar 1.618 millones de dólares durante la gestión anterior. ¿Cuáles son estos componentes? Primero, se ha hecho compra de oro por un total de 14.54 toneladas en un valor de 1.218 millones de dólares. Hemos hecho emisión de bonos BCB en dólares americanos por un total de 268 millones de dólares. También hemos emitido certificados de depósito con el sector privado por un total de 79 millones de dólares y también hemos generado políticas que han permitido la repatriación de activos, sobre todo de empresas públicas, por un total de 53 millones de dólares. En total, las políticas que ha podido generar el Banco Central de Bolivia que fortalezcan, ¿no es cierto?, el flujo de ingresos de las reservas internacionales netas llegan a los 1.618 millones de dólares. Adicionalmente, hay que considerar un efecto en términos de la valoración del oro de nuestras reservas internacionales por un total de 347 millones de dólares y otros ingresos que tiene nuestra economía vinculadas a exportaciones de otras empresas públicas, ¿no?, donaciones, transferencias que existen, etcétera, que han sumado 330 millones de dólares. En total, las fuentes, ¿cierto?, los ingresos que se recibieron en materia de reservas sumaron un total de 5.096 millones de dólares. ¿Cuáles fueron los usos que se han dado a estas reservas? Primero, importación de combustible. Se han destinado 2.381 millones de dólares, ¿no es cierto?, para lo que es diésel y gasolina fundamentalmente. Se ha efectuado el pago de servicios de la deuda externa pública por un total de 1.526 millones de dólares. También hemos asignado divisas tanto al sector financiero como al sector privado por un total de 723 millones de dólares. Adicionalmente se han hecho transferencias y fundamentalmente todo lo que es el pago de cartas de crédito de las entidades públicas que el Banco Central realiza por ser agente financiero del sector público por un total de 199 millones de dólares. El total, el uso de las reservas internacionales durante la gestión pasada fue de 4.829 millones de dólares. La diferencia entre lo que viene a ser ingresos, flujos positivos en materia de divisas y el gasto que se ha hecho, que se ha realizado en materia de uso de divisas, nos permite precisamente establecer ese incremento en materia de reservas internacionales netas de 267 millones de dólares que he señalado previamente. Este es el resultado positivo que ha alcanzado nuestra economía durante la gestión anterior. Creo que vale la pena hacer una complementación. Como ustedes pueden ver, tenemos también acá en este gráfico, en este cuadro, mejor dicho, podemos advertir la diferencia entre lo que vendrían a ser las exportaciones en materia de gas con la importación de combustibles. Es la parte de recursos que destina la economía para poder, ¿no es cierto?, realizar las importaciones de combustibles. En ese ámbito se han destinado 502 millones de dólares de manera negativa. O sea, esa vendría a ser la diferencia. Pero la diferencia mayor está en este descalce que existe entre desembolsos de deuda externa, ¿no es cierto?, por 529 millones de dólares y el pago del servicio de la deuda, es decir, salida de recursos de nuestra economía en términos netos por un total de 997 millones de dólares a lo largo de la gestión. Fíjense ustedes cuán importante, ¿no es cierto?, es el flujo de ingresos que pueda percibir la economía en materia de la contratación de créditos, ¿no es cierto?, que durante la gestión pasada, al igual que durante la gestión 2023, lamentablemente no han sido
sido aprobados diferentes créditos y, como se ha ido mencionando por diferentes medios, durante el año 2024 estos han superado los más de 1.000 millones de dólares. Bien, en materia de lo que es la compra de oro, el año 2024, el Banco Central de Bolivia ha comprado 14.54 toneladas de oro en mercado interno, ¿cierto? Ustedes pueden apreciar en el gráfico esa tendencia positiva que tiene a lo largo de la gestión. Nosotros habíamos señalado en todo momento que nuestra expectativa era comprar en promedio 1 tonelada de oro de forma mensual. El dato a finales de gestión nos muestra que hemos superado inclusive la expectativa que teníamos como Banco Central de Bolivia, por cuanto hemos comprado 14.54 toneladas por un valor de 1.218 millones de dólares, ¿no? También creo que vale la pena señalar que desde la vigencia de la ley 1503, el Banco Central de Bolivia ha comprado un total de 18.63 toneladas de oro. Esta información está señalada, está establecida con mayor detalle en el informe que se ha presentado el día de hoy a la Asamblea y que también van a tener acceso, ¿no es cierto?, en nuestra página web para las personas que puedan hacer el análisis correspondiente. Adicionalmente, un elemento que creo que es importante señalar, ¿no?, de forma complementaria, es el proceso de refinación que viene encarando el Banco Central de Bolivia desde la gestión pasada. Durante la gestión pasada, el Banco Central de Bolivia ha refinado oro con el denominativo de bases de buena entrega de Londres, ¿no es cierto?, bases Good Delivery, como también se denomina, por un total de 16.5 toneladas, las cuales han sido acreditadas en nuestras cuentas de oro que tenemos como ente emisor en bancos de alta calidad crediticia. Como ustedes pueden ver en el gráfico, ¿no es cierto?, en el primer cuatrimestre, lo que hemos logrado refinar es un total de 2.7 toneladas. Al segundo cuatrimestre hemos logrado refinar 11 toneladas y durante la gestión 16.5 toneladas. Bien, ¿cuál es el total, no es cierto?, cuál es el saldo de las reservas en oro que tiene nuestro país? Al 31 de diciembre tenemos un total de 22.53 toneladas, ¿no es cierto?, las cuales tienen un valor de 1.889 millones de dólares. El 88%, 19.91 toneladas están depositadas en nuestras cuentas en el exterior, ¿no es cierto?, y 2.62 toneladas, 12%, están en las bóvedas del Banco Central de Bolivia. Bien, para terminar, permítanme por favor señalar lo siguiente. En un medio muy desafiante en términos externos e internos, las reservas internacionales netas del país registraron 12 meses de estabilidad continua y tendencia positiva. De esta manera han permitido cumplir con el pago oportuno del servicio de la deuda externa, realizar las importaciones de combustible y dotar de divisas a nuestra economía. Las reservas internacionales netas, reitero, se incrementaron durante la gestión anterior en 267 millones de dólares. Gracias a los esfuerzos realizados por el Banco Central de Bolivia, durante la gestión anterior se obtuvieron un total de 1.618 millones de dólares. Es decir, son las políticas implementadas por el Banco Central de Bolivia, los cuales han permitido mantener la estabilidad de las reservas internacionales. Se destaca, por ejemplo, la compra de oro en mercado interno, que aportó con 1.218 millones, 14.54 toneladas, emisión del bono Banco Central de Bolivia en dólares por 268 millones, los certificados de depósitos emitidos a instituciones del sistema financiero por 79 millones de dólares, entre otros.
De esta manera, el Banco Central de Bolivia, en el marco de sus funciones y atribuciones, ha venido realizando y realizará todos los esfuerzos para mantener la tendencia favorable, estable de las reservas internacionales netas y coadyuvar de esta forma con el desempeño de la economía nacional. Muchas gracias. Gracias a usted, presidente. Vamos a ceder, como siempre, la palabra a nuestros compañeros de la prensa. Ahí tenemos un micrófono para...